Amigos, retomamos la conversación con María Vicky Zabaleta, pediatra, puericultor, infectólogo, vacunólogo, miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología. Doctora, yo dejaba la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estatus, cuál es el esquema de la vacunación en este momento, la disponibilidad? ¿Qué información se maneja para quien esté interesado en tomar en cuenta su recomendación de que debemos mantenernos en los términos adecuados nuestro programa de mantenimiento vacunal, por decirlo de alguna manera? Sí, bueno, fíjate, Venezuela hoy cuenta con algunas dosis de la vacuna que es del virus salvaje, las que ya nosotros conocemos, bueno, nosotros la conocemos popularmente como la vacuna china, ¿verdad? Uh-huh. No tenemos suficientes dosis, no hay suficientes dosis en el país, al menos que yo lo tenga entendido, ¿no? Porque he mandado pacientes a vacunarse. Pero, como lo dijimos anteriormente, en realidad, hoy deberíamos contar con una vacuna un poco más actualizada. Una vacuna actualizada que tenga elementos para nosotros podernos defender de las cepas nuevas. Entonces, no, realmente hoy es una petición incluso de la Sociedad Venezolana de Infectología que tengamos una vacuna actualizada y que la tengamos disponible para toda la población que dijimos que debería estar vacunada. Aprovechamos además para hablar no solamente de vacunas contra COVID. Hoy deberíamos tener vacunas contra influenza. Las personas nos deberíamos vacunar todos los años contra influenza. Hay brotes de influenza intermitentes en Venezuela. Hoy no tenemos claro qué tan, cuándo es nuestro ciclo. Antes era un poco más claro. Hoy hace picos intermitentes alrededor del año. Entonces nosotros deberíamos, cuando hay vacuna, colocarnos la vacuna. Si no hay en público y adicional en público, esta vacunación depende del esquema de vacunación, es decir, hay solamente los mayores de 65 años y los menores de 5 años en realidad, y embarazadas y los que tengan alguna patología crónica importante. Entonces, el resto, que no está incluido dentro de este grupo, también debería vacunarse, porque realmente esta es una vacuna que ofrece bastantes beneficios. Entonces, si no se puede vacunar en público, debería vacunarse en privado en la medida de lo posible. Adicional, otras vacunas del calendario que hoy sí hay en Venezuela, aprovechamos para que nuestras coberturas de vacunación, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, han ido en descenso desde antes de la pandemia, y hoy tenemos brotes importantes, por ejemplo, de sarampión, tenemos en ojo del huracán la difteria, tenemos en ojo del huracán el polio. Entonces, todos los niños y todos los adultos que estén dentro del calendario de estas vacunas deberían acudir a sus centros más cercanos de vacunación, porque esas vacunas sí hay en Venezuela. Hoy seguimos haciendo la petición de que se vuelva a reintroducir la vacuna de neumococo y rotavirus, que en un tiempo estaba incluida en el calendario, o después no hemos podido tenerlas, pero hacemos la petición siempre a el nivel gubernamental para que estén estas vacunas. Y otra de las vacunas importantes es VPH, que pues según las noticias y lo que nosotros hemos visto en las reuniones de la sociedad, pues pronto deberían de venir a Venezuela. Doctora, casualmente sobre el comentario más reciente, los padres de familia, los representantes, los que tienen la responsabilidad de la crianza del niño que también requiere de vacunas, ¿qué escenario deben asumir? Usted ha dicho que hay vacunas en términos suficientes, accesibles, incluso desde el punto de vista económico. ¿Cómo describiría ese panorama? Usted que es una profesional precisamente en esta área y tiene contacto con las familias, ¿no? Sí, claro, sí. Fíjate, el calendario del Ministerio de Salud tiene vacunas básicas que hoy hay en el país. Hoy hay y hay suficientes, en realidad. El caso es que pues las coberturas de vacunación no son las suficientes, pues probablemente por alcance, ¿no? No lo sé, esa parte sí tendría que ser el ministerio que nos las conteste, ¿verdad? Pero una persona que maneje el calendario de vacunación de sus niños en su casa puede ir con su cartón, si lo tiene. Si no lo tiene, igualmente ir, mira, sí, este niño tiene 5 años, yo más o menos
me acuerdo de que le puse algunas vacunas, bueno, ahí se verá si se pone al día el calendario o si se reinicia el calendario porque no se tiene claro, pero las vacunas básicas sí hay. Las vacunas básicas como pentavalente, como hepatitis D, como trivalente viral que incluye sarampión, parotiditis y rubiola. Las básicas sí las hay. Con las que hablamos que no hay, por ejemplo, rotavirus, neumococo, VPH, COVID-19, esas no las hay. COVID-19 hay algunas dosis, eso sí, algunas dosis, pero de vacuna que no está actualizada. Entonces sí, una persona puede ir al sistema público de salud y poner al día su cartón de vacunación de su entorno familiar. Recordemos que las vacunas no son solamente para niños, las vacunas son para todo el grupo familiar, aunque el calendario, digamos, más rudo, más estructurado es de los niños, porque los niños nacen sin ningún anticuerpo y las enfermedades de la infancia pueden ser lesiones importantes y la mortalidad en las enfermedades de la infancia son importantes, ¿verdad? Entonces es muy, muy, muy importante que las personas vayan a vacunar a esos niños. Doctora María Vicky Zabaleta, hoy en día, porque uno recuerda cuando estuvo el tema de la pandemia, que hubo reticencia, hubo negación, hubo desconfianza. Esa no fue una lucha sencilla. ¿Usted cree que ese paradigma ha cambiado? Porque había mucha gente que se resistía al tema de la vacunación. Sí, mira, difícil pregunta. En realidad yo diría que las personas que son negadas completamente a la vacunación a veces son casos perdidos, ¿no? Sin embargo, yo tuve pacientes que con COVID, gravemente enfermos, que estando gravemente enfermos, pues se arrepentían de no haber estado vacunados, ¿no? Wow. Porque uno cuando hace una historia de un paciente con COVID-19, yo la primera pregunta que hago es, ¿usted está vacunado o no está vacunado? Cuando me dice que no está vacunado, eso es, o sea, para mí eso es una alarma grandísima porque ese paciente tiene alto riesgo de complicarse y de morirse con COVID-19. Entonces, ciertamente, sí, quizás algunas personas que no eran tan profundamente antivacunas, porque la verdad que la información de las vacunas con COVID-19 hubo tanta mala información y ciertamente la humanidad, nosotros como humanos tendemos a agarrar la mala información como la verdadera información, ¿no? La información que sea más amarillista, más melodramática, nosotros, y sea verdad o sea mentira, nosotros tratamos de tenerla en nuestro cerebro como que esa información es verdad. Y la mayoría de las veces no es verdad. No nos basamos en las redes sociales, por eso es que ustedes, comunicadores, personas que trabajan con marketing, deben tener mucho cuidado con la información que se da a la población, porque cualquier detalle que se dé puede ser utilizado en contra de lo que estés hablando, ¿no? Entonces, así es. Sí, pues realmente, no, yo diría que en Venezuela eso no ha sido un problema importante, ciertamente. En otros países ha sido muy importante las personas que no se han querido vacunar, personas que no querían utilizar tapaboca, personas que hicieron incluso manifestaciones quemando tapabocas porque tenían el derecho a andar sin tapabocas. O sea, imagínate, eso es un tema de verdad de ignorancia y mala utilización de la información. Sí, y un tema muy importante porque independientemente de que ya hayamos superado la etapa más crítica del COVID, oye, eso fue importante. Yo recuerdo toda la polémica, ustedes como hombres de la ciencia, yo siempre decía, bueno, si cuando uno teme por su salud va al hombre con la bata blanca, la mujer con la bata blanca, uno cree en ese médico que te quiere ayudar y ellos mismos te están diciendo vacúnate, ¿cómo uno se puede negar? Y además al negarme al recibir mi vacuna, no solamente me pongo en riesgo yo individualmente, sino que en el tema del contagio soy responsable también con quienes me rodean, con las personas cercanas o no que yo pueda tener cerca. Pero bueno, doctora, es parte de una reflexión, de un aprendizaje y ojalá de un crecimiento, porque como usted dice, bueno, estas situaciones se mantienen y hay que estar siempre preparados de la mejor manera. Es así, y tenemos herramientas para eso.
hoy conocemos la enfermedad, hoy sabemos cómo prevenirla de forma importante, entonces debemos utilizar estas herramientas realmente. Bueno, doctora, muy amable, gracias por estos minutos. Muchísimas gracias, Eduardo. Saludos. Saludos, María Vicky Zabaleta, pediatra, puericultor, infectólogo, vacunólogo, miembro de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Infectología. Tiene pupitre, volveremos.